Bueno, hoy vamos a hablar con Fernando Gómez. ¿Cómo tal, Fernando? Un gusto recibirte acá en Kamikaze. La verdad, muchos años que nos conocemos ya y creo que es tu segunda vez acá en el estudio. Tercera vez en el estudio, así la Sí, primera. Primera vez en el estudio nuevo. Hoy vamos a hablar de medios de comunicación, de un tema apasionante al cual vos te dedicás también hace tiempo. Fernando Gómez es vicepresidente de FADICRA, la federación que nuclea a los diarios y a los periodistas cooperativos de la República Argentina. Y también sos representante de FADICRA en la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios de la Argentina, una organización bastante nueva, de cual nos vas a contar ahora en la entrevista, y que tiene un rol central en la discusión esto de qué es el mundo de la comunicación y de los medios de comunicación. Así que hoy vamos a hablar un poco de eso. Un tema de que está más ligado a los eslogan, ¿no? Y no sé si se analiza muy en profundidad qué está pasando con los medios en la Argentina. Yo identifico como dos grandes grupos, ¿no? Un grupo muy visible de medios, que son los grandes, los medios porteños, ¿no? Que tienen su mayor cantidad de audiencia, algunos que pertenecen a grupos económicos muy poderosos, y otro grupo muy sumergido, invisibilizado, que sobre todo está en el interior del país, algo en el conurbano, que son medios más chicos o medios medianos, que quizás tengan igual o más audiencia que los otros, pero que está totalmente sufrido en su historia y muy escondido, ¿no, Fernando? Digo, ahí podemos visualizar el mundo completo de los medios de comunicación en la Argentina. Yo creo que hay texturas variadas, en realidad, que es lo que mejor debiera explicar el mapa de medios de comunicación en la Argentina. Vos decís, la atención se la llevan los medios hegemónicos, y eso está claro. Y muchas veces hasta incluso nos cuesta salir del cliché para poder caracterizarlos. Claro. A esos medios hegemónicos. Vos lo decías bien. Tienen algunas notas comunes que los hace asimilables, ¿no? Sí. Digo, si uno recorre, todos están asentados en Buenos Aires o La Nación, en el primer cordón del conurbano, pero con sensación térmica de la capital federal. Sí, sí. Ahí tenés una primera particularidad. Tienen una mirada sesgada de lo que es la Argentina, de cómo piensa nuestra gente, de cómo vive nuestra gente, de cómo se desarrolla su comunidad. Son medios que, por añadidura de esa particularidad, están alejadísimos de la comunidad en la que pretenden comunicar, ¿no? Sí. Son medios que tienen un ordenamiento, incluso desde la construcción de agenda, de la construcción de la línea editorial, de la construcción del sentido que intentan dar, absolutamente vinculada con los intereses empresarios que representan. Sí, son medios, claro, medios empresarios, digamos. Y tienen ahí una particularidad. Cada uno atiende un determinado juego en cuanto a los grupos económicos que viene a representar. Y ahí hay un fuerte interés en el poder económico en que esos sean los medios que relaten la Argentina. Hay un interés en los bancos en encontrar en ámbito financiero y en el cronista comercial las únicas dos variables que expliquen el quehacer. ¿Qué es lo que pasa en el mundo económico? Claro. En el mundo que nos pretenden hacer creer que el mundo económico es el sector financiero. Sí. Hoy hay un ejemplo muy claro de eso, que tiene que ver con lo que está pasando en la Argentina post-elección. Vos leías los medios económicos, el cronista, ámbito financiero, algún otro medio especializado, que te hablan de la devaluación y de lo que pasa en el mundo financiero, y un solo medio habla de la devaluación y lo que va a pasar en el mundo real. ¿Qué va a pasar con los salarios? ¿Qué va a pasar con los precios? Digo, ese medio no pertenece a los grupos económicos y es lo que decís vos. Digo, estos grupos visibles, estos medios visibles que están en capital, informan de acuerdo a los intereses de sus empresas, ¿no? O de sus aliados que tienen ahí, ¿no? Ahora, hay otro mundo atrás de eso, y que FADICRA tiene mucho que ver. Hay otro mundo invisibilizado de medios de comunicación, porque en la Argentina viven 40 millones de personas, de las cuales solamente en capital vive un pedacito, una parte muy chiquita. Después están todas las provincias, está todo el mundo de la Argentina vinculado a los medios, a radios más chicas, a diarios provinciales. Ahí FADICRA tiene una representación, ¿no? Importante. Sí, es una representación que ya alcanza 17 provincias, pero fíjate que, vuelvo sobre el comentario anterior, es ahí donde la textura se hace interesante del mapa de la comunicación en la Argentina.
de cómo se informa nuestra gente. Digo, poder comprender, muchas veces nosotros nos cuesta salir del cliché y pensamos que la única herramienta de información son los medios hegemónicos. Ahora, yo desafiaría a cualquiera de los que repiten este cliché hasta el cansancio que se arrimen a cualquiera de nuestras provincias y por lo menos se cuestionen si el medio más leído en ese lugar es el medio que él consume en Buenos Aires. Claro. ¿No? O sea, si el portal más leído es Infobae en esa provincia o el primer recurso que tiene alguien para informarse por cualquiera de los soportes que se pueda transmitir la comunicación hoy en este tiempo, no es el local para ver la temperatura, para ver las noticias del día. Sí, si me ¿Qué pasó a la mañana? Si vivo en Plotier y tengo que ir a Neuquén para saber si la ruta 22 está cortada. Sí, sí. Si me conviene agarrar la circunvalación de Rosario o ir por adentro. Es el famoso ejemplo que muchas veces se pone de por qué un catamarqueño tiene que saber si hay paro de subte o no, digamos, ¿no? Esa famosa anécdota que dice, ¿qué me importa a mí lo que pasa en el subte? Yo tengo una anécdota personal con eso. Me acuerdo en un largo viaje por el norte, llegué hasta La Quiaca y estaba en La Quiaca, bajé del colectivo. La lógica del porteño, salir apurado de la terminal de ómnibus de La Quiaca, la media cuadra estaba roto, digo, semi-apunado. Y me meto en un barcito que estaba la doña, que era la doña, calculo, o atendía, estaba la doña, y había un chango con un changuito. Digo, sentado tomando una agüita, una gaseosa, no me acuerdo qué era. Y la tele puesta creo que era Crónica TV, y la tele puesta relatando un corte en el medio del Obelisco. Claro. Y me decía, claro, me sacaron la ficha de que era porteño, y digo, ¿usted de Buenos Aires? ¡Qué locura, no! Claro. Y sonaba tan distante lo que estaba pasando ahí, a la hora de la siesta en La Quiaca, con lo que pasaba a las 2 de la tarde en el Obelisco, que la narrativa que se construía en torno a eso tenía una caladura mucho menor. Claro. La caladura era, qué locura Buenos Aires, ¿no? Claro, sí. Y me parece que ahí lo interesante de las texturas de las que hablábamos, o por lo menos lo que hace a la riqueza de la comunicación que ofrecen FADIC, que ofrecen las radios comunitarias de Farco, que ofrecen los medios digitales que trabajan sobre segmentos, sobre nichos, las revistas culturales que también trabajan los canales, las cooperativas de los medios de comunicación, las cooperativas audiovisuales que hay en todo el país. La riqueza de eso es poder pensar la comunicación desde la propia comunidad. Es distinto a pensar la línea editorial de las necesidades de la empresa. No digo que sea más efectivo, lo que digo es que es mejor. Sí. Y nosotros tendríamos que empezar a construir un sentido sobre eso. Es preferible en una vocación democrática de cómo se piensa el mapa de comunicación en la Argentina, que nosotros prioricemos a los medios que construyen su línea editorial, su sentido en la comunicación desde las necesidades de su propia comunidad. Sí, inclusive vos sabés, Fernando, que hay una tendencia mundial a que los medios sean cada vez más hiperlocales, ¿no? Que los medios construyan comunidades. Esto de, inclusive, desde la propia sustentabilidad económica, ¿no? Hoy el mundo está mirando a los medios de comunicación, sobre todo digitales, tratando de sostenerse a través de aportes de sus asociados, a través de esquemas en donde está muy próxima la comunidad de oyentes, comunidad de lectores. Hay una tendencia casi consolidada que los medios tienden a ser cada vez más chicos, vinculados a comunidades muy específicas. Eso en Argentina no estaría pasando todavía por esta presión que hay permanente del centralismo porteño de quedarse con todo el paquete, ¿no? De quedarse con toda la agenda comunicacional y no permitir. Te hablo de quedarse porque hubo estrategias de compra de medios chicos en el interior del país, hecho por Clarín, hecho por Infobae, que compran diarios y medios para tener una única agenda y disputar el mercado publicitario de ahí. Pareciera ser como que en Argentina todavía no se rompió con eso, ¿no? Si vos vas a Córdoba, el diario más leído es de Clarín, si vas a Mendoza también, si vas a Santa Fe también. Toda esa concentración que se dio en la época de Menem y después, siguió con los años, no se logró romper. Es una de las batallas, ¿no?, que hay que dar en el interior y en los medios para desconcentrar, me parece. Arrancamos con un montón de batallas pendientes en torno a eso. Yo creo que vos lo ponías bien en el mapa, ¿no? Por eso quería poner un primer estándar que era...
es preferible en una pulsión democrática que la información nazca de la propia comunidad, Sí, nazca del propio territorio. A eso es preferible es que narre a las mayorías o sus necesidades. Claro. Es el segundo aspecto. Y ahí tenemos batallas pendientes. Hubo distintas oleadas en las que ellos capitalizaron, los grandes grupos económicos propietarios de los medios de comunicación, aprovecharon determinados momentos para poder potencializar su posición hegemónica en un determinado mercado. Papel prensa, la apropiación en una mesa de tortura de papel prensa le permitió a Clarín y a La Nación transformarse en actores hegemónicos en un momento en que el papel para diario era determinante. Sí, sí. Con eso decían, vos sí, vos no, vos tenés papel, tu tirada llega hasta tanto. Al día de hoy puede haber un declino en el consumo del papel por costumbres, tradiciones que se van generando o modelos actuales de cómo se consume la comunicación. Sí, más digital. Eso es un drama, pero aún quien quiere seguir informándose en papel, aún quien quiere desarrollar un medio de comunicación en soporte gráfico, tiene que recurrir a papel prensa inevitablemente y asumir los costos del papel para diario que le impone el Grupo Clarín y La Nación. Asumir la cuota de disponibilidad de papel. Entonces, aprovecharon muy bien. Hoy puede ser hasta un elemento secundario. En ese momento fue un elemento central que les permitió, fue la ensachetadora que consiguió Mastellón y se transformó en hegemónico en el sector lácteo. La segunda oleada vos la marcabas bien, que era el menemismo. El fútbol y los canales de interior. El menemismo y los cables, la propiedad de las transmisiones deportivas y la extensión del cable como nuevo mecanismo fue una apropiación muy fuerte. No, pero aparte hubo batallas ilegales, apretes, ahí hubo, en el interior hubo situaciones mafiosas, delitos, claramente, absolutamente. Delito, apropiación, se usaron todos los recursos que Clarín quiso usar para quedarse con esos pequeños canales, canales cooperativos, había de todo en ese mundo y Clarín se apropió de todo. Bueno, esa oleada ya pasó también porque básicamente el fútbol, el cable y todo eso empieza también un proceso de declive, pero había ahora... Pero lo dejaron más potente a determinados grupos, fundamentalmente al Grupo Clarín, terminó mucho más potente y con su... Cada vez que eso sucedía, ellos diversificaban más su economía, más se metían en la dinámica del poder económico. Financiarizaron sus carteras, intervinieron en bolsas, sumaron a Goldman Sachs, a una gran multinacional del sector financiero adentro de su capital accionario, y pusieron potencia a su propaladora de basura o de agenda de esos grupos económicos. Y después vino la etapa en la que se quedaron con la fibra óptica y se quedaron con las empresas tecnológicas, desbarataron la ley de servicios de comunicación audiovisual que les impedía tener la hegemonía y la posición monopólica en el sector. Sí, ahí vamos a hacer un parate porque ese tiempo en donde se disputó la ley de medios y en donde Clarín estaba obligado a desinvertir, fue una pelea decisiva para lo que era esa etapa, ¿no? Se venía desregulando, disputando, se venían dando batallas importantes, se había individualizado a los responsables de esa gran concentración y sobre el final se declara constitucional la ley de medios, se gana una pequeña batalla ahí y viene después esa pelea gigantesca contra, no ya la ley de medios, sino contra el proyecto político que apareció en Nisman, ¿no? Eso fue todo impulsado por este grupo que se veía amenazado porque ese proceso de desinversión estaba galopando bien, digamos, venía caminando. Hay que acordarse de esa época en donde se logró con la gente movilizada en la calle la ley de medios, se logró aprobar, se ganó la batalla en la Corte declarando constitucional, se empezó ese proceso de desinversión, pero ¿hasta qué punto los medios tenían poder político como para empezar a disputar ya la cabeza del gobierno, ¿no? Que fue básicamente eso lo que hicieron? Fíjate que la apuesta por fue una de las leyes más democráticas que conoció la historia legislativa de nuestro país, por la cantidad de foros que la precedieron, por el impulso anterior que se le dio desde el propio sector. Para que esa todo el ley país intervino, existiera. todo el país intervino. Hubo un nivel de participación inédito para lo que es la sanción de una ley. Y la apuesta por democratizar el sector, de consolidar legislativamente una posición que permita, no que haga desaparecer ningún medio, sino que al contrario,
permita el nacimiento de nuevos, Exacto. permita multiplicar la capacidad de poder desarrollar un medio, terminó borrada por decreto. Yo soy abogado, pero no hace falta ser abogado. Con haber pasado por enfrente de alguna de las facultades de Derecho de nuestro país, uno se entera de que las leyes no se pueden derogar por decreto. Y Mauricio Macri derogó por decreto 2 de los artículos de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que eran de interés estratégico para... Nosotros machacamos sobre el Grupo Clarín. Para todos los grupos económicos, digo que aprovechan la posición dominante o la cartera abultada de sus balances para construir una agenda hegemónica en la Argentina. Algunos, Infobae, por ejemplo. Infobae trabaja para agencias extranjeras y parece el house organ de la embajada norteamericana en la Argentina, pero también se ha aprovechado de esa situación para extranjerizar las cuentas prioritarias de su gestión de negocios, para tener una radicación difusa que lo hace mitad en Delaware, mitad en está en todo, en Argentina. En México, Ecuador, Chile, tiene oficinas en varios países latinoamericanos. Y ha sido un grupo económico que se presenta como nacional, pero que no tiene ningún atributo que así lo indique. Es el mercado libre de la información. Digamos. Han aprovechado de manera magistral. El macrismo allanó ese camino, la privatización encubierta de ARSAT, entregándosela al Grupo Clarín para que pudiera tener transmisión satelital. Yo creo que hay, y hemos seguido, durante este gobierno también, las fusiones, la no se frenó, digamos. ¿no? La última pelea se dio, como lo decíamos recién, con la ley de medios, y lo demás es un dejar hacer, y ese dejar hacer fortalece las posiciones dominantes. Yo lo que veo, Fernando, es lo único que va modificando el escenario son las propias costumbres que el propio mercado instala, ¿no? Esto de la televisión empieza a dejar de ser importante y aparecen otros medios un poco más como el streaming, el diario en papel deja de estar y aparece el digital. Aparece como que el mercado económico o las tendencias comunicacionales son las que van definiendo quién gana, quién pierde en esos términos, y el Estado retirado absolutamente, ¿no? Vamos a hablar ahora de también lo que es la pauta, la importancia de la presencia del Estado. ¿Qué impresión te da a vos? Digo, contarle a la gente, quizás tengamos un número de cuántos medios había en el interior del país cuando Cristina deja de ser presidenta y cuántos hay hoy, qué proceso se dio ahí, se cerraron medios, hubo desinversión, digamos. Vos tenés una idea, ¿no?, general de, o los que están y han sufrido achique, ¿no? Sufrieron achique, mira, hay 5.000 trabajadores de prensa que perdieron sus puestos de trabajo en los sectores empresarios más diversos del sector, los grupos económicos y las pymes. Las pymes. 5.000 periodistas que dejaron trabajadores de prensa que dejaron su oficio, de laburar. Su profesión, como debe ser unos gremios más muy castigado, salarialmente castigado, laboralmente castigado, con un estatuto del periodista profesional que se pelea todos los días para que sea respetado. Sí, me acuerdo de la pelea de Telam, fue tremendo eso. Fue un factor. Ahora, al mismo tiempo hubo, yo creo que 2 momentos. Uno fue la irrupción del macrismo, el otro fue la pandemia, que o reconvirtieron a las cachetadas o exigieron un retroceso. Yo era director en ese momento de la revista Oveja Negra. Salíamos en papel todos los meses con una tirada de 10.000 números hasta el 2016, donde ya no pudimos soportarlo más. Se contrajo la capacidad de compra de nuestros lectores del papel. No fue solamente una crisis del papel, se encareció el papel con el que imprimíamos. La gráfica donde imprimíamos empezó a tener que elevar, producto de una devaluación brutal de la moneda, los costos de impresión por incremento en la tinta, incremento en las tarifas. Bueno, así como nos pasó a nosotros, pasó a muchísimos medios en la Argentina, pero que terminó repercutiendo en puestos de laburo concreto. Claro. Pero al mismo tiempo, yo creo que hay un factor que tiene que ver con nuevas formas de consumo, que tienen que ver con el rol del Estado para dimensionar, pero el factor más importante, y para mí el que nosotros tenemos que hacer centro, esto es un testimonio de eso, es en la creatividad popular. Claro. Lo que hace que nuestros medios sigan teniendo
condiciones para dar batalla por el sentido del mapa de la comunicación en nuestro país tiene que ver con la creatividad popular para poder desarrollarlo. De la primera vez que vine yo a estas instalaciones hasta hoy, Sí. no solo nació Kamikaze. Lo que pasó en el camino fue que el proceso económico empezó a contraerse cada vez más. El fenómeno de los costos de estos micrófonos, los costos de las cámaras, los costos de la instalación de la estructura de esta, se encareció, no se abarató. Se hizo mucho más difícil dar de esa batalla. Hubo que tomar dos grandes decisiones. La primera, convencer al Estado de que era necesario que acompañara el proceso de financiamiento de una nueva forma de pensar la comunicación en el conurbano bonaerense. Sí. Y vos lo insististe, lo batallaste, sí. Fuiste en la pelea de eso. El segundo elemento tiene que ver con la creatividad popular para poder desarrollarlo. Sí. En los sacrificios militantes que se hacen atrás de cada uno de los proyectos colectivos que generan comunicación en la Argentina. Salir a buscar audiencia es un desafío re complicado. Es falso que las corporaciones tecnológicas han democratizado las redes sociales. No, digo, las redes sociales trabajan para que un sentido común se imponga. Te doy un ejemplo muy actual. Antes del proceso electoral, Facebook Argentina tomó la decisión de sacar de los muros a todos los medios de comunicación más chicos, medianos y chicos, por la excusa de las fake news. No, dijo, bueno, como no sabemos cómo regular la fake news y en Brasil en la elección fue determinante, vamos a definir que los medios no están más en los muros, salvo Infobae, Clarín, La Nación, Ámbito. Los medios chicos, en el caso de Facebook, que es una red social que no se lee mucho, pero que Google toma como posicionamiento para el tráfico en lo que se llama Discover, en los medios de comunicación, para que la gente sepa, cuando vos entrás al teléfono y empezás a scrollear noticias, esa sección se llama Discover, o sea, Google te va a poner las noticias ahí que Google quiera. ¿Cómo elige Google esas noticias? A través del posicionamiento, a través de cuánta gente la ve en algunas redes sociales, cuántas veces las comparte. Entonces Google dice, si esta noticia de Facebook, de este diario, fue muy compartida, se vio muchas veces y tiene muchos comentarios, la voy a sacar de acá y la voy a poner en el Discover. Y ahí la gente la va a leer. Justamente los medios nuestros, digo, en el caso de nuestro diario, La Ciudad, un diario digital, que tenía mucho tráfico que venía de ahí, la decisión de Facebook lo destruyó, porque ya no tiene audiencia en Google. Y vos entrás al Discover de Google y vas a ver a Infobae, vas a ver a La Nación, vas a ver a Clarín, que fabrican mucha más fake news que cualquier diario comunitario, cualquier diario local. Digo, abrís La Nación y está lleno de fake news. Y Google no tiene ningún reparo. Lo que quiero decir, que decías vos, es todo está encadenado, ¿no? En la concentración, en el hecho de que la supervivencia de medios chicos, medios locales o regionales, tenga más que ver con el esfuerzo y la creatividad que tienen los compañeros que con lo que aparece como la regla de juego. Las reglas de juego son para los grandes hoy. No hay regla de juego para los chicos. Un día te sacan de ahí, te matan y tenés que ponerte a pensar cómo hacer para que tus lectores vuelvan a encontrarte. ¿Por qué? Por una decisión de Google y de Facebook en la que vos no participaste, ¿no? Es que, mira, son esos tres factores que vos nombrabas al principio. Algunos son los que tenemos de aliados y otros son los que tenemos un territorio hostil para todo el tiempo, para nuestros medios. Tiene esta idea de los nuevos soportes en los que se desarrolla la comunicación, un nuevo tiempo donde la comunicación es más rápida, de consumo más enlatado, más pequeño. Todo eso conspira contra la comunicación que los medios que nacen desde las necesidades de la comunidad pueden desarrollar. Es absolutamente, conspira contra nosotros, es un territorio hostil donde vamos a pelear. Sí. Que Google geolocalice un medio de comunicación comunitario implica que una multinacional lo decida su algoritmo, lo decida su... En el fondo nada de eso es inocente, nada de eso es casual, nada de eso es... Cuando uno logra descubrir una pequeña puerta por donde colarse en esas discusiones, automáticamente se cierra. No, te la cambian, sí, te cambian las reglas del juego. Te van diciendo, che, mira, vos estabas muy bien acá, pero ahora cagaste porque
todo lo que tenías ahí dependía de nosotros. Y los dos factores que son aliados nuestros, los dos factores que tienden a la democratización de los medios, son los dos que hablábamos antes. La creatividad popular para seguir comunicando a pesar de todo, ¿no? Para seguir construyendo una forma de alzar la voz y de construir un derecho a la información, ¿no? Eso es un primer factor. Y el segundo es el rol del Estado. Es clave, es determinante. Por eso, mira, parte de las banderas que nosotros enarbolamos dentro de la Confederación de los Medios Cooperativos y Comunitarios es la sanción de una ley de pauta publicitaria. ¿No? En su momento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estableció los estándares del fomento, los FOMECA. Es clave que se entiendan estas agendas no como una rivalización con el Estado, con un funcionario. Esto es lo que hace a la sinergia necesaria que los medios comunitarios, los medios populares, los medios cooperativos, los medios de nuestras provincias, los medios de nuestras comunidades necesitan construir, con el Estado, con el sector público. Hay una anécdota, ahora vamos a hablar de eso, hay una anécdota que yo la recuerdo muy bien porque estábamos juntos en ese momento creo que en el sindicato jerárquico en Capital, de un trabajador de un medio grande, no vamos a decir el nombre del medio para no hacerlo público, pero de un medio importante, un medio porteño, un medio nacional. Un sindicalista de ese medio decía, mirá, con lo que recibe mi diario, el dueño de este diario, de pauta pública nacional, paga los salarios, paga los gastos del diario, es un diario digital y un diario en papel, y le queda utilidad al dueño de ese medio nacional. A tal punto está financiado ese medio nacional de apoyo con el Estado que su propia viabilidad depende de eso. Es un medio para dar una orientación que judicializó lo de la pauta en una forma muy importante. Pero tuvo un fallo de la Corte. No lo querés decir vos, que lo digo yo. Y obtuvo un fallo de la Corte a favor, porque a tal punto dependía del Estado Nacional para su financiamiento. Y los medios chicos, a veces uno se encuentra como rogando recursos institucionales de un Estado que informa todo el tiempo. Hay que decir que se llama pauta publicitaria la decisión de un Estado nacional en dar a publicidad las cosas que hace. No un spot sobre el gasoducto, un spot sobre el aumento de las jubilaciones, un video sobre lo que pasa en tal lugar, la obra. Es una cosa natural y obvia del Estado en publicar sus decisiones y lo que hace. Y los medios chicos muchas veces se ven rogando, por favor, que acceder a ese mercado de pauta publicitaria totalmente digitalizada. Pero vamos a seguir hablando en el segundo bloque, Fernando, de eso, porque es central lo que decís vos, ¿no? Es por qué los medios grandes toda la vida han accedido al acompañamiento del Estado y para ellos es natural, y por qué para nosotros, medios regionales, medios chicos, medios del interior del país, estar ahí es casi como obtenido como un privilegio, ¿no? Como que nos están haciendo un favor. Ahora vamos a hablar de eso. Volvimos, Fernando, decíamos recién antes del corte esto del Estado, ¿no? ¿Qué imagen uno tiene de por qué pareciera ser que los medios chicos, regionales, provinciales, no tienen acceso a Telam y cuando acceden es como por te hacen un favor? ¿Y por qué los medios grandes tienen naturalizado lo de la pauta y viven de eso, ¿no? ¿Qué mundo que es eso? La pauta publicitaria es absolutamente delirante, pero las prerrogativas del Estado. Antes dabas un ejemplo de un medio hegemónico de Buenos Aires, que son empresarios con la nuestra, ¿viste? Porque claro, así es muy fácil ser empresario. O sea, vos te garantizan los insumos, los salarios. Es fácil. ¿Cuál sería el aporte de Fontevecchia en todo esto? ¿Me entendés? Después... aparecen como empresarios privados, digamos. Y después aparecen con su Mercedes, creo su BMW o Mercedes, no me acuerdo, estacionado ahí en la cochera número 1 de perfil, mientras cobran el repro durante la pandemia. Y bancan su propio ingreso como si lo necesitara. Están demasiado acostumbrados a construir esa alianza con el sector público, despreciando
a la expansión del sector público. Sí, tal cual. Inclusive, digo, así como estamos nombrando a esta empresa, podríamos nombrar a Clarín, Cualquiera. a La Nación, a Ámbito, a Página, podríamos nombrar a los grandes con miles de millones de pesos en pauta. El lugar donde está ubicado TN, Clarín Exacto. y demás es un lugar choreado. Exacto. A ver, las líneas de subsidio no se agotan en la pauta publicitaria, son múltiples. Las prerrogativas económicas de acceso al crédito que se les garantizan a estos grupos económicos son muy grandes. Por eso hay que cambiar el paradigma de cómo se piensa la intervención del sector público en el mapa de la comunicación, porque intervenir en el sector privado de la comunicación interviene todo el tiempo. El problema es que interviene de una manera muy desigual, muy inequitativa y absolutamente unitaria. Y esos son los debates que comienzan a darse con la discusión de una ley que democratice el acceso a la pauta publicitaria, pero que no agotan el debate en sí. Que no es de plata, digamos. El debate es otra cosa, digamos. No estamos solamente también es de hablando solamente de plata. Estamos hablando de cambiar. Para cambiar el paradigma significa decir, bueno, ¿por qué el Estado tiene que intervenir en los medios y cuáles son esos medios, digamos? Y también es de plata. Obviamente que es de plata, claro. Porque sin romper los desequilibrios económicos con los que hoy se piensa el financiamiento de la comunicación en la Argentina, difícilmente podamos cambiar el paradigma. Claro. Porque es fácil construir enunciados en resoluciones, en legislación, hablar de federalismo. Ahora, si la distribución de la pauta me marca que el 75% de la pauta publicitaria está depositada en la capital federal, bueno, tenemos un problema, porque no vive el 75% de la población ahí. ¿Vos te acordás que nosotros hicimos un estudio una vez, no me acuerdo en qué año? Hay que decir que el gobierno informa la pauta que paga, informa a los medios que la reciben 2 veces al año. Yo recuerdo que, no sé si fue del 20 o 21, ya estaba Alberto Fernández como presidente, que nosotros como FADIC hicimos un pequeño estudio en el conurbano. Vamos a pensar y vamos a establecer a partir de un informe oficial cuántos medios, cuántas radios y portales del conurbano, donde viven 11 millones de personas, reciben pauta del Estado en comparación con las de la Ciudad de Buenos Aires. Y nos encontramos con una sorpresa, que es que yo creo que no llegábamos ni a 10. O sea, era... Yo no tengo los números, no los Yo me acuerdo de La repasé Matanza. En La antes de la Matanza, entrevista. en La Matanza habían 2 millones de tipos. Y creo que había 2 radios con pauta oficial. Vos hiciste un gran informe sobre lo que verá la distribución entre el conurbano bonaerense y la ausencia total de pauta casi Total. en el conurbano. Y Manolo Robles, de la cooperativa La Masa, del Eslabón, Redacción Rosario, de allá había hecho una que era la pauta publiunitaria. Claro, Capital. Y exhibía lo que eran las asimetrías entre los medios asentados en Buenos Aires y los medios asentados en las provincias. Después, aparte, venía en esa geografía bien achicada de la inversión pública en la pauta publicitaria en las provincias, además se la quedaban empresas muchas veces vinculadas a los propios grupos económicos de Buenos Aires. Entonces, del interior, entre otros. Ahí es donde hay un debate pendiente. Ahí hay una discusión que es visceral, porque en definitiva, mira, antes vos citabas, cuando el grupo Perfil, Fontevecchia dieron una batalla legal por la pauta publicitaria, la Corte Suprema se expidió al respecto, lo mismo con el Diario de Río Negro, se expidió al respecto y dijo que la Convención Interamericana de Derechos Humanos nos imponía algunos criterios en la Argentina que planteaban que someter a un medio a una restricción económica es un mecanismo indirecto de coercionar a la libertad de expresión. Sí. Entonces ahí tenemos un debate pendiente en la Argentina. Ahora, el problema es que son fuertemente asimétricos en cómo se piensa las conclusiones de un fallo que benefició a Perfil, que benefició al Diario de Río Negro, a empresas vinculadas a ADEPA, hay que ponerlo en esos términos. La asociación de estos medios. Y la supresión absoluta de pauta publicitaria que hizo el gobierno de Mauricio Macri apenas iniciado la gestión de Hernán Lombardi en la Secretaría de Medios, eliminó y suprimió la pauta publicitaria a una innumerable cantidad de medios comunitarios, cooperativos. Y ninguno tuvo acceso judicial, ninguno puede judicializar, y la Corte ahí, por supuesto. Pero olvídate.
ninguno logró una sentencia equivalente a la de los grandes grupos, ¿no? Y ahí es donde discutimos eficacia democrática real, ¿no? Digo, ahí es donde la creatividad popular se subleva, pero al mismo tiempo se le comprimen tanto los caminos que empieza a exigir en un tono distinto. Y me parece que ahí es donde nacen los procesos también creativos como institucionalización y representación política. Claro, ahí apareció la Confederación, bueno, FADICRA se fortaleció, pero fundamentalmente aparece la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios en un momento en donde ya era insostenible, ¿no? Si no se disputaba. Y vos sos miembro de la Confederación, representás a FADICRA ahí, y ese proceso me parece que acercó, ¿no? Un poquito, por lo menos 2 cuadras un poco más cerca estás del CCK. Ahora los medios comunitarios empezaron a discutir, empezaron a poner pauta. Yo siempre digo, los medios reciben pauta muchas veces por la cuestión de la cantidad de audiencia que tienen, ¿no? Lectores, oyentes. Nosotros empezamos a proponer en algún momento, che, loco, fíjense los laburantes que hay. O sea, no es importante el acompañamiento del Estado por medio, en función de la cantidad de trabajadores que tiene, por ejemplo. Hay cooperativas que tienen, la cooperativa del Independiente de La Rioja tiene más de 100 trabajadores. Sí, claro. Es un diario provincial muy importante, pero seguramente hay mucho más laburantes ahí que en cualquier medio digital de la Ciudad de Buenos Aires, que recibe 3 veces más de pauta, digamos, ¿no? Entonces digo, lo colectivo ahí ayudó, me parece, ¿no? La Confederación empezó a cumplir un rol ahí. Yo creo que la Confederación tiene dos. A ver, la primera es. Contá a quiénes reúnen. La Confederación empezó, como vos bien decías antes, en un punto crítico, a construir espacios de reunión de compañeros y compañeras que nos veníamos encontrando desde hacía mucho tiempo y que no habíamos logrado construir una potencia colectiva como la que hoy es la Confederación. Sí. Hoy reúne a FADICRA, a la Federación de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, FARCO, que son las radios comunitarias, CONTA, que son canales de televisión autogestivos, Aresia, que son la red de revistas culturales, la red de medios digitales, que son los más jóvenes, son el más genuino más nuevo, digamos, claro, del tiempo moderno, de las nuevas herramientas de la comunicación, los portales digitales. Ahí hay un punto de reunión y de equilibrio con una clara expresión, ¿no? A diferencia de otras instancias de articulación que las respetamos, incluso participamos, la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios apunta a la representación de los trabajadores y las trabajadoras cooperativas, autogestivas de la comunicación que llevan adelante su propia herramienta de producción. Claro. Los medios de producción nuestros son este micrófono, son las cámaras. Sí. Bueno, la construcción de una herramienta autogestiva hace que haya un sujeto ahí que es muy extenso, que tiene un caudal enorme, digo, que son trabajadores y trabajadoras de prensa cooperativo de la Argentina. Y en el camino se fueron dando conquistas tanto en el campo de lo institucional, digo, FARCO, que es una asociación civil con una historia riquísima en cuanto a la representación de las radios comunitarias, además conquistó una federación, la matrícula de federación, de cooperativas de trabajo que representan radios comunitarias del país. La red de medios digitales conquistó la federación y vamos camino a la construcción y a la consolidación jurídica de esa confederación de medios. Pero al mismo tiempo empezamos a construir la solidaridad colectiva de exigir por parte del Estado el respeto de un actor. De un actor que tiene una diversidad en cómo se manifiesta, diversidad ideológica, diversidad política, diversidad militante, diversidad de qué soportes se utilizan para la comunicación, hay de todo lo que somos trabajadores y trabajadoras de prensa cooperativos. Claro. Y eso me parece que empezó a sopesar en las mesas como decir, bueno, querramos o no, el sector público tiene que lidiar con estos miles de laburantes de prensa que no pertenecen a empresas del sector privado, que no están encuadrados en el Estatuto del Periodista Profesional y que además de querer construir la supervivencia económica de sus propios medios, además buscan la sustentabilidad y además buscan un bienestar económico para los trabajadores y un bienestar económico para las familias reunidas alrededor y también buscan un proyecto comunitario
que le dé soporte a la capacidad de autogestionar ese propio medio y que texturizan el debate de una manera mucho más compleja a como lo ofrecen los grupos económicos en la mirada unidimensional en la que se piensa muchas veces el mapa de la comunicación. Por eso, Sí. como decíamos al principio, hay muchas más texturas que los dos campos. Hay una textura mucho más rica Claro. en los medios autogestivos y que empezó a encontrar por lo menos un piso de comunidad de intereses en la Confederación y que hace tener una voz más potente, en definitiva. No, y hay que decirle al que nos está mirando que esta confederación reúne, si vos llegaras a hacer un número, quizás todavía no lo hay, pero llegás a hacer un número de oyentes, lectores, gente que mira estos canales, te vas a encontrar muchas veces con una sorpresa de los miles, los cientos de miles de lectores que tienen estos pequeños medios distribuidos en la Argentina. Digo, Fadicra tiene asociada una radio en Tierra del Fuego o en Jujuy, y pasando por Córdoba, Buenos Aires, algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. Farco tiene radios distribuidas en todo el país también. Uno se llevaría una sorpresa si empieza a ver, ¿cuál es la audiencia total de la Argentina y cómo está atribuida? Muchas veces está en forma hegemónica en algunos canales y diarios porteños, pero después hay un mundo, ¿no?, de lectores, oyentes, comunidades en el interior que muchas veces empiezan a ser representadas por esta confederación, que es un actor importante, donde no se piensa al Estado como un dador de dádivas, sino al Estado como un actor importante en la sustentabilidad económica de esos medios, básicamente, ¿no? Nuestros medios tienen mucha calidad en la construcción de su presentación. Yo digo, sentarse acá. Sí. He ido a medios hegemónicos muchas veces Sí. a que o a alguna entrevista o a charlar con algún compañero. Y ¿cuál sería el punto donde Sí. ahora los medios cooperativos y comunitarios de la Argentina construyen profesionalismo, mejoran permanentemente los soportes en los que se desarrollan, buscan la formación de las compañeras y los compañeros que lo Sí. integran, construimos productos de calidad, construimos solidaridad en la construcción de la agenda, agendas colaborativas, Sí. sentido colectivo en la construcción de la comunicación. Hay mucha riqueza en las producciones que generamos. No, y de sobre- manera oblicua los medios hegemónicos se chorean una parte importante Sí. de la producción que generan, Sí, eso que generan nos nuestros- pasó a nosotros. Pero inclusive en la agenda informativa hay cosas que si no surgieran en los medios más chicos no existen. La agenda de la diversidad, la agenda cultural regional no existe en los medios grandes, existe solamente en estos medios más regionales, provinciales o en algunos del conurbano. Pero la agenda de la diversidad es una agenda clara, digo, ¿no? El feminismo. La agenda hay de lo cosas- nacional, Seba. De lo nacional, sí. ¿Sabes qué? Si uno se la pasa escuchando a los medios hegemónicos en la Argentina con la idea de que este país es una mierda, después no puede comprender la dimensión de un fenómeno popular como fue la celebración de la Copa del Mundo. Claro. Y la valorización de lo nacional a partir de una epopeya deportiva, pero que hablaba mucho más de cómo es el ser nacional que la obtención de una positividad, copa. Sí, tenés razón. Eso se lo aportan los medios chicos. Y después, claro, los medios hegemónicos se sorprenden de decir, mirá, ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasa con la Argentina? O se sorprenden y lo miran hasta con condescendencia las expresiones solidarias de nuestro pueblo. Sí. Todo el tiempo van en búsqueda de la miseria a buscar la marginalidad y se terminan encontrando con un grito de solidaridad. Sí, eso es que verdad. nuestros medios lo relatan todo el tiempo, que habla de la identidad nacional y que construye una esencia de lo popular distinta a como ellos nos narran. Parte de los desafíos políticos que tenemos hoy en la Argentina tiene que ver con que incluso el sentido común de la militancia se fue apropiando de mucha de la información que producen estos medios hegemónicos Sí. y no de la que producen nuestros medios autogestivos. Hay una idealización y al mismo tiempo vulgarización de quienes van a votar a Milei en las elecciones, en lo que pasó en las últimas PASO y lo que puede llegar a pasar en octubre, como si el votante de Milei estuviera cagado del zapallo como el candidato al que van a votar. Exacto. Y que las agendas de reivindicaciones de nuestro pueblo hablan de
la pretensión de que este es un país de mierda, de que lo que hay que hacer es un sálvese quien pueda, de que el neoliberalismo triunfó victorioso sobre la realidad social. Y la verdad que no. La verdad que esa es la construcción de un relato, esa es la construcción de una respuesta sistémica a un malestar social, a la incapacidad de la política de vehiculizar respuestas efectivas a las urgencias de nuestro pueblo. Sí, la construye un sentido en medios de gran audiencia, muy hegemónico, muy redireccionado, y que no es lo que... Digo, pues si no, no hay sorpresa, ¿no? Mira, yo siempre repito una frase que tiene que ver que nuestra patria es demasiado grande para que se la narre desde Buenos Aires. Claro, sí, sí. Y las agendas de nuestro pueblo son demasiado urgentes para que prioricemos la agenda de los grupos económicos que construyen y vehiculizan al cotidiano. Sí. La sorpresa de Milei de las últimas pasos da cuenta de eso, de que las agendas están construidas desde Buenos Aires con una necesidad muy chiquitita, ¿no? Digo, si vos le querés explicar a un porteño por qué Milei en Salta sacó el 50% de los votos o el 50% en Tucumán o en La Rioja, no lo va a entender, porque claro, no tiene los medios que consume no tienen la capacidad de poder demostrarle por qué pasó eso, digamos, no lo van a hacer nunca. Si uno analiza las 17 provincias donde ganó Milei, las dos provincias, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, salió tercero. Exacto. Bueno, ahí hay un fenómeno que necesita ser explicado. ¿A quién le vamos a ir a pedir que nos lo explique? ¿A quién le vamos a pedir que narre las demandas populares y las transforme en agenda política en este tiempo? Claro, sí. ¿Se lo vamos a pedir a Infobae? Claro, no, Infobae nos va a venir a narrar las pretensiones de Estados Unidos para nuestro país. Para ello trabaja. Sí, inclusive yo digo más, ni siquiera ese 5N, que es un canal que podríamos decir más arrimado a los sectores populares o sectores nacionales en términos políticos, ni siquiera ese 5N lo va a poder explicar. Porque también está cruzado por esa agenda porteña que se retroalimenta y que muchas veces se critica de un lado a otro con una agenda única. C5N es una gran empresa con pretensiones de ser un grupo económico. Claro, pero no... el rincón ideológico que expresa circunstancialmente hoy puede hacerla empatizar con el peronismo, puede hacerla empatizar circunstancialmente. Lo hizo durante este tiempo. En la medida de que ese público le deje de ser un factor redituable, el giro copernicano de su ideología es el giro de las necesidades contables de su balance. Sí, se va a correr, sí. El problema es pensar que los matices habitan en la ideología, los matices habitan en la forma en la que se construye la comunicación. El mapa de la comunicación necesita creatividad popular, necesita sentido colectivo, necesita capacidad, necesita pueblo comunicando. Claro, sí. Necesita trabajadores apropiándose de los medios de producción, que en nuestro caso son los fierros de la comunicación. Necesitamos mejores fierros, necesitamos más calidad para la transmisión, necesitamos más formación, necesitamos mejores salarios. Claro, y una red que si por eso es lo importante de estas experiencias colectivas, y una red que visibilice, ¿no? Nosotros, digo, ¿qué está pasando en Tartagal? Bueno, solamente un medio de Tartagal lo va a transmitir y lo vamos a encontrar en algún medio de otro lugar a partir de la construcción de esa red que retroalimenta, ¿no? Por eso lo importante de FADICRA o lo importante de la Confederación. Importante de darles una mano a esos compañeros, que es lo que pasa, digo, ¿no? La gestión de ustedes como Confederación en Buenos Aires frente a la Secretaría de Información Pública permite que ese tucumano que no puede venir a Buenos Aires, porque no le da para venir a Buenos Aires y es dueño de un portal digital cooperativo, tenga acceso a recursos nacionales públicos a partir de la gestión que hace la Confederación. Por eso es vital, ¿no? Eso de que sea federal esto, que tenga representatividad todo el país. Yo recuerdo casos, bueno, el portal de Santa Cruz, ¿no? Un portal muy importante con mucha audiencia, que se asoció a FADICRA y a partir de ahí empezó a tener acceso a pauta nacional, si no para ellos era imposible, no tenían forma de comunicarse a Buenos Aires, había que viajar y eso es carísimo. Por eso lo central que decís vos, de la posibilidad de que todo esto se encadene y sea un actor importante de la Confederación y en los tiempos que vienen, que son tiempos difíciles. Sí, uno intuye que va a haber un retroceso en esta construcción de sentido comunicacional nacional y popular, porque las noticias políticas que tenemos por delante no son auspiciosas, pero bueno, será momento de resistencia y de mayor interconexión entre esa multiplicidad de experiencias que hay en todo el país, ¿no? La fortaleza de estar juntos, digamos.
¿no? Ni en los tiempos más oscuros dejó de narrar nuestro pueblo su acontecer. Dar testimonio en los tiempos difíciles, decía Rodolfo Claro. Walsh. Hay una generación de la comunicación popular en la Argentina que tiene que ver con eso, con la idea de Sí, dar sí. testimonio en tiempos difíciles. No es un problema del tiempo que vaya a atravesar, sino es un tiempo de la lejanía que se puede llegar a construir con un mínimo expectativa de buen vivir de nuestro pueblo, porque en definitiva nuestros medios se resienten no porque tengamos más o menos acceso al financiamiento. La creatividad popular, los medios cooperativos, los medios comunitarios, los medios populares de nuestro país se resienten cuando a nuestra comunidad le va mal. Claro. En los tiempos en los que nuestra comunidad se queda sin un cobre, donde no puede venir y solidariamente poner un mango si hay que renovar la antena o el cable en la radio comunitaria, que vienen y te dicen, che, colgate de internet si no tenés para transmitir mañana. Porque Sí, sí. esa solidaridad ahora se construye sobre un soporte material. Cuando la comunidad está rota, cuando la comunidad está mal, cuando triunfan los relatos del sálvese quien pueda, del individualismo, es donde más se resiente nuestro medio. Nuestro medio solo los explica la comunidad y eso es lo que los hace rico e interesante. Sí, y repito lo que decíamos recién, Fernando. Hay una tendencia mundial, y que se va a dar en Argentina en algún momento, de que los medios que más van a crecer van a ser los medios que relatan sus propias comunidades, medios locales, medios regionales. Hay que decirle a los compañeros que se han recibido, que tienen ganas de ejercer el periodismo, que ven en el periodismo un espacio de crecimiento personal, que apuesten a estos medios, que funden medios, que no vayan, que no busquen ser empleados de la nación, un escritorio en Clarín o en C5N donde sentarse y ejercer ahí su profesión. Que se animen, que funden sus propios medios, que tengan esa experiencia de poder vincularse con sus audiencias, con sus comunidades, con sus lectores, con sus oyentes, porque eso es mucho más rico que salir a buscar lo tradicional, ¿no? Es en qué empresa me meto para que me pague un sueldo. Me parece que la experiencia de los medios autogestivos en tiempos difíciles puede ser, bueno, una de las salidas, si uno tiene creatividad, como decís vos, si piensa las cosas, si logra entender de que cada vez van a ser más prioritarios esos medios locales, esas audiencias locales, esos lectores que les interesa, como decís vos, que en el pueblo, ¿qué es lo primero que leen? La anécdota de Córdoba que siempre nos cuentan los compañeros, ¿no? Que un día se olvidaron de poner el clima en el diario y fueron hasta la oficina del diario a preguntar si iba a llover o no. Si iba a llover o no. Que maravillosa. Claro, ¿no? Compañeros del diario del centro del país. Bueno, esas anécdotas, ese proceso me parece que va por ahí y creo que por eso hay que fortalecer no solamente FADICRA, sino la Confederación, que va a tener un rol, me parece muy importante, en el gobierno que sea. Si es un gobierno como aparece, que lamentablemente plantee una desnacionalización de todo, seremos más duros, habrá que movilizarse, habrá que plantarse de alguna manera. Si lo que viene es un modelo más cercano de lo nacional, bueno, redoblaremos el esfuerzo para ser protagonistas, ¿no? Mira, de las dos formas hay un desafío, que es algo que hay que invitar a una nueva generación de la comunicación, que tiene que ver con animarse a levantar la voz. ¿Tenés algo que vale la pena? Bueno, no te lo guardes para vos. Claro. Animate a levantar la voz. Sí, sí. Y el segundo gran desafío, porque ahí es donde también se dirige, es hacerlo colectivamente, Chango. Nosotros necesitamos forjar medios que se piensen colectivamente. Claro, se junten. Nadie tiene la idea guardada que va a salvar a la Argentina. Se construye... Y se debate, se construye con... El sentido solamente puede tener comunidad y en la medida que se piensa colectivamente. Claro, eso es el sentido común, en definitiva. No es el que nos pretenden imponer desde una forma de vida. Quien tiene cloaca no sabe los padecimientos del pozo. Sí. Quien tiene gas de red no sabe lo que es cargar una garrafa. Y hoy así podemos seguir hasta el cansancio. Sí, sí. Nosotros necesitamos construir la comunicación desde nuestras propias necesidades y pensarla colectivamente. Hay que animarse a levantar la voz y hay que animarse a hacerlo colectivamente. Yo creo que ahí hay información del futuro en los medios autogestivos. Vos lo decías, la tendencia mundial. Yo por ahí siempre me
me termino, ahí como Infonativo, ¿no? Me termino refugiando mirando para dentro de casa. Digo, pero lo que no tengo... No lo nombramos. No lo nombramos. Sos director de Infonativa, no un portal de opinión política muy importante que hay en Capital. Infonativa.com.ar, ¿eh? .com.ar, .com también llegué, ahora te dirige al .com.ar. Infonativa.com.ar. Así sí, es. Y bueno, era mirar para adentro. Uno mira para acá. Hay mucha información del futuro en los medios, en los medios autogestivos. No me cabe duda. Mirá, durante el macrismo y durante la pandemia, cuando las empresas iban cerrando sus puertas, cuando vaciaron, como fue el caso de Tiempo o El Ciudadano, como fueron Tela. La Mañana de Córdoba, cuando se fue encerrando y clausurando las empresas periodistas porque dejó de ser rentable el negocio de comunicar, las cooperativas de trabajo fueron la herramienta con la que tuvieron los trabajadores para dar una... El correo de Firmat asociado. Correo de Firmat. Mira, 102 años de historia y lo fundió Macri. Tremendo fue eso. Tremendo. Una cosa tremenda. Es un diario de un pueblo muy chiquito, santafesino, que queda muy cerca de Rosario. 102 años tenía el diario en papel, centenario, el único diario del pueblo. La dueña lo dejó, se fue, se fundió y se fue. No da más. No da más. No da más. ¿Cómo renació el diario? Con una cooperativa. Con una cooperativa. De una manera colectiva, animándose a sostener los medios de producción. Tal cual. A mí me parece que hay información del futuro. En tiempos de contracción económica es donde nuestros medios se hacen fuertes porque los habita la solidaridad, los habita el sentido de supervivencia, los habita las necesidades populares. Ahí es donde nos hacemos fuertes. Claro. En tiempos difíciles es donde nos animamos más fuerte a levantar la voz y nos refugiamos en lo colectivo. No, digo, cuando trabajás en un medio digital y te decís, che, tengo que ir al clic, a las granjas de clic, porque ahí voy a tener tráfico, no hay que ir para ahí. Hay que generar contenido, hay que mirar cuál es tu agenda, hay que ser, como decís vos, digamos, hay que debatir esa agenda, qué podés informar, qué es lo distintivo tuyo que vas a informar. Todo eso hace a que el medio local se enriquezca y aparezca como una referencia y termine quizás en imponerse a un medio nacional. Bueno, en el oeste del conurbano pasó con el zonal. Los zonales desaparecieron en el momento en que empezaron a crecer los medios locales digitales. Y ahora hay un solo zonal que es un diario, un portal digital que no lee nadie, y la agenda nuestra, la agenda política, cultural y social, hoy en el oeste está mantenido por los medios locales, que son varios, eran 5 o 6 medios locales, pero la gente se informa de ahí. Ganamos esa batalla, ¿no? Se la sacamos a Clarín. Antes era 20 páginas del era la diario plata, principal. Financiar el zonal y te vengo a competir acá y te arruino. Exacto. Y después que te arruino, levanto el zonal, pero vuelven a hacer la creatividad popular. Nosotros le ganamos esa batalla al zonal y creo que hoy ya Clarín se retiró. Bueno, esas peleas hay que dar, ¿no? Claramente. Y si no, es renunciar a lo que sabemos hacer, nos gusta hacer y a lo que necesitamos hacer para poder construir un horizonte de dignidad para la forma en que pensamos, que se forja un país, que se forja un sentido democrático de las cosas, que se forja una dirección popular a los quehaceres políticos de la Argentina. Fernando, un gusto haberte visto de nuevo. Espero que haya gustado, espero que sí. Esto está fascinante, ¿cómo no me va a gustar? Es apasionante, sí. Nos toca un tiempo importante, así que primero en nombre de la cooperativa, un agradecimiento, vos sabés, por lo que estás haciendo en la federación. Nos representás ahí a nosotros como cooperativa de medios y todo nuestro acompañamiento y apoyo para que todo eso crezca en términos colectivos, como decís vos. Así que un gusto haberte tenido acá y esperemos que sigamos. La alegría mía, Seba. Dale, un abrazo.